Seguimos en Esto No es Cuento, esto es en Historia. Tenemos en línea telefónica desde Miami, Florida, a Luis Fernando Bolívar, descendiente del Libertador. En el estado Zulia tenemos a Darío de los Ríos en esta entrevista primicia para la radio, para Venezuela. Bienvenido, Luis Fernando Bolívar, a Esto No es Cuento, esto es Historia. Un honor para mí esta invitación en la radio del estado de Anzoátegui. Muchas gracias a usted y a su equipo por la invitación. Bueno, fíjate, Luis Fernando, la gente tiene la curiosidad porque cuando uno habla de un descendiente del Libertador tiene sus dudas, y pues explícanos la descendencia suya del padre de la patria, Luis Fernando. Bueno, mi descendencia viene por la rama de Juan Vicente, el coronel Juan Vicente Bolívar Palacio, hermano mayor del Libertador, el cual fue enviado a buscar armas y dinero para la revolución. Y él naufragó entre las islas de, el barco donde él iba, naufragó entre las islas de Bahamas y Florida. A su vez él dejó un hijo que fue su hijo adoptivo, el hijo adoptivo sobrino del Libertador, pues, Fernando Simón Bolívar Tinoco, quien él adoptó y que él lo asumió como su hijo, y al final de sus años, de sus últimos años, fue su último decano. Ahora cuéntenos, Luis Fernando, esa actividad literaria que usted está realizando con ese libro que creo que se va a convertir en un bestseller, Los herederos testamentarios de Bolívar. ¿Va referido concretamente a quién, Luis Fernando? Bueno, el libro es una obra que hice de anécdotas familiares, y está también en el libro, por ejemplo, los orígenes del apellido Bolívar, el significado del escudo de armas de la familia Bolívar. También están los padres Bolívar, y está la primera ciudad que se fundó aquí con autorización a Luis Villegas, el abuelo de Bolívar en Venezuela. También pasamos por el inventario, el testamento de Bolívar, el inventario de la repartición de los bienes entre sus herederos, que fueron María Antonia, Juana y los hermanos de su finado hermano Juan Vicente Bolívar Palacio, fallecido, que le quedaron a su sobrino Fernando Simón Bolívar Tinoco, Felicia. Después tenemos una parte en el libro que habla sobre el inventario del Libertador en 1830, la repartición de los bienes entre los herederos, el traslado de los restos de Bolívar a Venezuela. Y era muy grande, Luis Fernando, era muy grande esa repartición, porque me estás hablando de María Antonia, de Felicia, de todas esas personas que sobrevivieron al Libertador. Bueno, más que todo las reliquias fueron joyas y condecoraciones que recibió el Libertador, que siempre las guardó con mucho cariño. Las medallas de Potosí, de Sucre, el relicario de la madre de Bolívar, una caja de rapé del rey Jorge IV de Inglaterra, los cubiertos de oro, la platería, está también la medalla de Potosí, no sé si la nombré ya, y están otros objetos, el medallón que le regaló el presidente George Washington a Bolívar. Sí. Y bueno, la espada también estaba en esa repartición. Hay anécdotas, historias, cuentos del Libertador en cuanto a su herencia. Por ejemplo, hay una célebre que dicen que cuando el Libertador estaba en su lecho de muerte en Santa Marta, no tenía ni siquiera una camisa, y tú estás hablando de una herencia económica, lucrativa para sus herederos. Danos la versión tuya como descendiente. Bueno, el asunto fue que cuando
Bolívar trató de entrar a Santa Marta con su equipaje. Una cantidad de mobiliario y objetos personales que él traía fueron parados en aduana para revisión, y Bolívar tuvo que seguir porque se sentía enfermo. Pues, y lamentablemente, cuando ya llegó a Santa Marta, todavía su equipaje no había llegado con su ropa, con sus joyas, con sus cosas, que las traía su sobrino Fernando Simón Bolívar con José Palacio, que era su mayordomo. ¿No? Sí. Y bueno, se habla de que murió sin camisa, murió pobre. En realidad no murió pobre. Él tenía sus objetos, y lamentablemente fueron parados en aduana para revisión. Y imagínense cuántos baúles vendrían en los burros, una cantidad de baúles, y eso tuvo que ver, bueno, tener revisión, pues como en todos los países, que te revisan en las aduanas tus equipajes. Luis Fernando, cuéntanos Luis Fernando, de la casa natal del Libertador, a quién pasó en esos primeros tiempos, después de 1830. Bueno, esa casa fue, inclusive hubieron varios comercios en esa casa. Esa casa estuvo prácticamente abandonada por el Estado y fue vendida y comprada por diferentes comercios. Dice que fue hasta una lavandería china en una época, hasta que el gobierno creo que fue Guzmán Blanco, no estoy seguro, adquirió la casa, y bueno, muchos muebles y muchas cosas que están ahí. ¿No? Luis Fernando, ahora sí tenemos a Darío de los Ríos, quien está en el estado Zulia, y por supuesto que Darío se une a esta conversación para informarnos de la descendencia y de la versión que él tiene de la herencia del Libertador. Bienvenido, Darío. Tenemos a Luis Fernando también en esta conversación. Al aire, Darío. Saludos a todos. ¿Cómo se encuentran allá? Bueno, magnífico. Fíjate, Luis Fernando nos está revelando, Darío, anécdotas de esa herencia del Libertador, y pues queremos escuchar la versión. Tú también eres descendiente del Libertador. ¿Qué nos puedes decir, Darío? Bueno, estamos coordinando todas las presentaciones referentes a nuestro legado familiar de nuestros antepasados. Ellos son hermanos mayores del Libertador. Yo, por supuesto, por la rama de don Juan Agustín de Bolívar, hermano mayor paterno del Libertador Simón Bolívar, que nació en Caracas y vivió en Maracaibo. Y el primo Luis Fernando Bolívar, con el que lo tiene por el otro canal, él es descendiente directo de don Juan Vicente Bolívar Palacios, hijo, hermano también mayor del Libertador. Él fue el que se ahogó viniendo de regreso de Estados Unidos de unas misiones diplomáticas y de misiones de compra. Bueno, yo soy aquí en el Zulia presidente de la Sociedad Bolivariana del Estado Zulia. Bueno, esto es único, Darío, esto es único para el país, esta conversación en conferencia en vivo para un circuito de radio como es Órbita, y pues los descendientes del Libertador informándonos sobre la trascendencia y lo que realmente pasó en la historia venezolana sobre esa interesante herencia del Libertador. Darío. En cuanto a la del Libertador, por supuesto, él obtiene sus cuantiosos caudales hereditarios por su padre, el coronel del batallón de milicias de blancos y voluntarios, don Juan Vicente Bolívar y Ponte Andrade. Y Simón Bolívar, pues, ha hecho mayor adquisición de toda esta herencia. Mi antepasado era hijo anterior al matrimonio, hijo natural del coronel Juan Vicente. Él también heredó, como sale incluso en la cláusula 17 y 18, pero del padre, el coronel Juan Vicente Bolívar. Posterior herederos de Simón Bolívar son los hermanos de padre y madre. De la parte de su hermano mayor paterno, Simón también los ayudó. Tengo documentos referente a eso.
que le encomendaba a sus más cercanos manos derechas militares aquí en el estado Zulia buenas cantidades de dinero para el alimento de sus sobrinas residentes aquí en este estado Zulia, como lo fue las dos hijas que tuvo, Rafaela Catalina del Carmen Bolívar Chacín, que era la mayor, nacida en Caracas, y la menor, nacida aquí en Maracaibo, Josefa Liberata Bolívar Chacín. Tengo en la otra línea a Luis Fernando, a ese familiar tuyo, que le pregunta un familiar de Bolívar, ustedes que son familia, ¿qué se preguntarían? ¿Qué dato histórico le quieres preguntar a Luis Fernando? Él te está escuchando. Bueno, Luis Fernando, nosotros nos reencontramos y mantenemos el contacto y la unión fraternal que debe llevarnos siempre como descendientes consanguíneos, de incluso dos hermanos varones. Y bueno, yo estoy orgulloso, por supuesto, de Luis Fernando por el legado humilde sobre todo y el cariño y toda la armonía familiar que ha representado nuestro escudo Bolívar a nivel nacional como internacional dentro de nuestras raíces. Él ha hecho una buena maniobra familiar y bueno, yo estoy orgulloso de Luis Fernando. Ahora, Luis Fernando, ¿qué le dices a Darío, el presidente de la Sociedad Bolivariana del Estado Zulia, Luis Fernando? Bueno, Darío es un personaje que nos encontramos después de muchos años. Hubo una intersección que nos reencontramos después de tantos años, desde Juan Agustín a Juan Vicente Bolívar Palacio. Es un hombre muy sabio y muy entregado a la historia de Bolívar y a la historia venezolana. Tiene muchos recursos y es muy inteligente, una persona amante de Bolívar, diría yo que hasta más que yo. Luis Fernando, aprovechando que Darío es el presidente de la Sociedad Bolivariana del Estado Zulia, yo represento al Estado Anzoátegui, a nivel nacional está el general Nerio Galván. ¿Qué mensaje tú les das de Luis Fernando Bolívar a las distintas sociedades bolivarianas de Venezuela? Bueno, mi mensaje es que debe reencontrarse la unión entre todas las sociedades bolivarianas. En el pasado, la sociedad bolivariana tenía mucho peso y era una organización bastante fuerte en el país, que inclusive logramos poner estatuas en diferentes partes del mundo y monumentos. Nos dimos mucho a conocer a nivel internacional y nacional. Y eso se debe retomar nuevamente. Creo que hemos estado un poquito aislados cada uno. Ahora ya casi finalizando, Luis Fernando, ¿cuándo te vamos a tener por Venezuela? Y dile a los oyentes, a este público venezolano, cómo hacen para adquirir tu libro Los Herederos Testamentarios del Libertador. Bueno, yo tengo muchos años en los Estados Unidos, desde el 2002 que vine con mi familia. No sé cuándo podré ir yo a Venezuela, porque mi situación migratoria, aunque estoy legal, no me permite salir del país actualmente. En un futuro podrá ser. Y mi libro se consigue en las galerías de Amazon, lo pueden conseguir. Lo tengo en colores y lo tengo en blanco y negro. El blanco y negro está en $7 y a colores vale 13. Darío, bueno, Luis Fernando, te auguramos mucho éxito. Creo que es un libro que debe leer todos los venezolanos. Y pues Darío hace algo similar en el Zulia. Cuéntanos, Darío, finalmente de tu libro próximo a publicarse. Darío de los Ríos. Saludos. Sí, es correcto. El libro de aquí es Don Juan Agustín de Bolívar, hermano mayor paterno del libertador Simón Bolívar. Se va a ver bastante amplia esta vez la vida de ese hermano mayor que vivió aquí en Maracaibo
y cuáles fueron sus objetivos y a qué se dedicaba, y se va a conocer bastante referente al ilustre hermano mayor del Libertador, que incluso fue enviado por su padre a los reinos de España para asuntos familiares y de trabajo. Va a contener también bastante ese libro, pues, de la biografía de la descendencia familiar y a qué se dedicaron y cuántos descienden de Juan Agustín de Bolívar aquí en el Zulia y por cuántas partes se han proyectado por las diferentes fuera de Venezuela y dentro de Venezuela. Bueno, Darío, Luis Fernando, muchísimas gracias por participar en Esto No es Cuento, Esto es Historia. Yo creo que estamos haciendo una programación especial al reunir a dos descendientes del Libertador a través de la magia de la radio, a través de la magia de la comunicación. Gracias, Darío de los Ríos, presidente de la Sociedad Bolivariana del Estado Zulia, y gracias a Luis Fernando Bolívar, quien nos permitió ese contacto desde los Estados Unidos. Gracias a los dos. Honor que me hacen recibirme en la radio para comunicarme con el pueblo. Quiero decir que la desunión nos destruye. Tenemos que estar unidos. La unión hace la fuerza. Gracias, Luis Fernando Bolívar, descendiente del Libertador, y gracias a Darío de los Ríos, presidente de la Sociedad Bolivariana del Estado Zulia, también descendiente del padre de la patria. Más música y venimos con más anécdotas en Esto No es Cuento, Esto es Historia.